Muy bien, creo que estamos aprovechando la experiencia, el conocimiento del ingeniero Pedro Almonte y vamos a darle los micrófonos porque él es invitado, aquí tratamos de que el invitado, aprovechar el tiempo lo máximo posible con el invitado. Entonces, ingeniero, al principio, en la primera parte, hizo un resumen a manera de contexto y ahora mismo en Dominicana todavía seguimos arrastrando problemas energéticos, a pesar de que se sabe lo que se tiene que hacer, porque estudios se han hecho, pero seguimos arrastrando. A usted le gusta siempre enfocar las oportunidades y las ejecutorias que hay que hacer. Por ejemplo, con la situación de las EDE actualmente, ¿qué usted tiene para comentar con nosotros? Interesante el planteamiento. Me quedó pendiente del episodio Anterior, de la primera parte. El reto de la industrialización, y vamos a caer con las sedes. Entonces, ¿qué yo sugiero? Que el gobierno dominicano se siente con los grupos empresariales y le dé tareas. Necesitamos una fábrica, una ensambladora de paneles solares. Un panel solar, la lámina tiene como 1 milímetro. Entonces, sí, supongo que no lo fabriquemos acá, que lo importemos. En vez de yo pagar un furgón por este tamaño de un panel, traigo la laminita, traigo el material desensamblado y lo armo aquí, mínimo. Pero aspirando a poder también fabricar la lámina. Exacto. Entonces, vamos a instalar la Comisión Nacional de Energía, de paso, una cuña. Me gusta cómo está trabajando Eduardo Veras, me gusta. Por primera vez tenemos unos análisis, un plan de expansión, que hay ya que hacerle comentarios válidos, pero hay una referencia. Es importante. Porque necesitamos un Estado que haga su rol, porque cada grupo empresarial no puede tener un equipo de investigación para saber hacia dónde debe ir el país en energía para ver cómo va a invertir. Más bien el Estado debería definir dónde le interesa que los empresarios inviertan y hasta fijar una tarifa, un precio. Entonces, ¿qué pasa acá? Que en el caso específico decimos, vamos a fabricar paneles. Grupo tal y grupo tal, o un grupo, encárgate de fabricar los paneles. Cuando decía lo de Eduardo Veras es porque me recordé que tenemos en plan instalar 800 megavatios de energía solar. Entonces vamos a seguir comprando, generándole empleo a otros. A otros, cuando se puede hacer aquí. Cuando podemos hacer eso aquí y podemos aprovechar el DERE-CAFTA para exportar esos paneles a los Estados Unidos. ¿Cómo nosotros vamos a producir los paneles aquí baratos? Baratos para que nuestra población tenga energía barata. Baratos para que Haití se electrifique. Es una oportunidad con Haití. Un nicho de mercado. Es un nicho de mercado enorme. 11 millones de personas sin energía eléctrica en el siglo XXI. Es una oportunidad magnífica. ¿Quién lo va a pagar? Ya veremos. Pero eso es un mercado. Esta mañana, pensando en este programa, analizaba la demanda de la región. El 50% de la energía, 55% de la energía de la región es energía convencional, que va a ser sustituida por energía renovable, y la energía renovable más fácil de acceder es la energía solar. Entonces, para nuestra región, que tenemos alta radiación sin solar. Colombia, sin Venezuela, sin el resto de América. Entonces, adelantémonos y vamos a aprovechar la iniciativa de AES en Estados Unidos de fortalecer el negocio de la fotovoltaica y aquí, que hicieron una agrupación para producir 7,000 gigavatios. Entonces vamos a decirle a AES, podemos hacerlo aquí. ¿Por qué no eres parte de un proyecto de desarrollo dominicano? Entonces juntas empresarios dominicanos con una empresa con experiencia en la fabricación, que ya domine la tecnología, con la sociedad, a la población que invierta también. La población quiere encontrar en qué invertir. Los otros días me sorprendió que se comentaba en un programa de radio de que David Ortiz había invertido en la producción de cannabis. Sí. A todos los dominicanos eso nos ha dado durísimo,
porque David es algo más que, antes que norteamericano, es dominicano. Y aunque en esa sociedad todo eso es permitido, nuestros valores no ven, al día de hoy no ven eso bien. Pero ¿qué pasa con David Ortiz? ¿Qué pasa con todos nuestros peloteros que ganan una millonada en dólares? ¿Qué pasa con toda nuestra población que remesa 10.000 millones de dólares al año? Que viene a competir con el dominicano que construye apartamentos en la construcción de apartamentos. Viene a competir con el dominicano en las actividades que hacemos los dominicanos acá. Porque no hay un Estado que le está diciendo, aquí yo tengo un proyecto de una fábrica de paneles solares, de una fábrica de baterías, de una fábrica aspa de molino de viento, de aspas de molino de viento, que es generadores. una tontería hacerlas. ¿Por qué tenemos que estar comprando aire? No, eso se puede hacer acá. Entonces hace falta, y el dinero está, 10.000 millones de dólares de remesas, dan para muchísimas cosas, pero ¿y qué estamos haciendo con las remesas? Los dominicanos, que es nuestra mayor exportación, si tú dijeras que los dominicanos que están fuera son una empresa y que una empresa tuviera una rentabilidad de un 10%, pensar que los dominicanos nos envíen 10.000 millones de dólares significa que esos 2 millones de dominicanos están produciendo 100.000 millones de dólares de valor de Producto Bruto, Interno Bruto, de Producto Bruto en los países donde viven, para mandarnos 10.000 millones de dólares. O sea, los 2 millones que viven fuera producen lo mismo que los 11 millones que vivimos acá. Tremendo. Y mantienen una parte significativa de esta población. Entonces hay algo que te comentaba antes de iniciar el programa, por ejemplo, con solidaridad. Yo entiendo que hay que darle un giro, porque estamos gastando un dinero en solidaridad que el principal problema que tiene no es que ese dinero no produce nada, es que se está dañando la conducta del dominicano, los valores tradicionales del dominicano. El dominicano, un hombre trabajador, está pasando a ser un hombre mantenido. O si me están dando. Mantenido por las remesas y mantenido por todos los programas sociales. Entonces, mínimo deberíamos pedirle a todo el que recibe solidaridad que siembre una mata de plátano. Es decir, que el objetivo es que sientan que eso vale algo. Que le deba darle valor a lo que reciben. Dale, más que por el dinero, por el valor que implica. Porque entonces no estamos encontrando trabajadores. En días pasados, la familia nuestra hace un campamento de verano anual. No lo hicimos 2 años por la pandemia. Y nos tocó ir a una comunidad de Moca, de la provincia de Gaspar Hernández, que se llama Arroyo Blanco. Yo soy corredor y trotador y caminante y hice una carrera de 12 kilómetros ese día y me iba parando a hablar con los campesinos. Lo hice los 2 días. Y cuando salgo el sábado, me encuentro con un grupo de haitianos allá arriba. Tú estás hablando en alta montaña. Los observo, me acerco, me llamó la atención, pero no intervine. Al otro día salí a correr otra vez y entonces llegué a unos invernaderos y demás y me paré a hablar con los campesinos. Nuestros campos se están quedando con la población mayor de edad. Sí, porque los jóvenes están saliendo a las ciudades. Jóvenes. Los jóvenes están emigrando a la ciudad, los jóvenes con un celular están viendo el mundo que existe más allá de su comunidad. Y viene el que emigró a la ciudad y tiene un motoconcho y dice que gana, igual que el que va a Nueva York y dice que gana, y entonces todo el mundo se quiere ir a Nueva York, aunque el cuento sea mentira. El hecho estriba
en que nuestros campos se han vaciado de jóvenes. Porque seguimos con la agricultura tradicional, antigua, cuando ya la agricultura en países que son buenos en agricultura, entiéndase como Israel, ¿verdad que sí? En Países Bajos, específicamente Holanda, que lo habíamos conversado antes de, que la agricultura tiene otro enfoque a nivel de mecanizado, tecnología. Ya esa agricultura no es una misma persona sembrando tradicionalmente, sino son máquinas especializadas para eso. Sembrar, cortar, es decir, todo a base de tecnología, porque la tecnología no es solo para celulares, también en la agricultura se aplican. Tú sabes que ahí te voy a dar dos partes. Te concluyo la anécdota anterior y te doy un ejemplo de Holanda, porque estuve en uno de los invernaderos. Exacto. En el caso de esto, cuando hablo con los campesinos dominicanos, me dijeron, es que sin los haitianos no se soporta ya la agricultura. O sea, nos hemos quedado sin manos para trabajar y los haitianos son los que han llenado ese hueco. O sea, que tenemos la noción de que los haitianos nos han invadido. Pero señores, tengamos claro, yo soy hijo de campesinos, de inmigrantes campesinos. Lo más tarde que tú emigres del campo, la mayor crisis que tiene tu familia. O sea, mi mamá no hubiera podido formar 3 hijos en el campo, una madre soltera. Entonces, el campo está lleno de trabajadores haitianos porque nuestra agricultura, como muy bien señalas, se quedó detrás. Es una agricultura totalmente manual. Entonces tenemos unos salarios en las labores agrícolas que no son atractivos. No son atractivos para nuestra población. Exacto. Ahora, te hago la anécdota de mi viaje a Holanda. En un vuelo a Holanda, me encontré con un holandés que se había casado acá en el este. Vino de vacaciones y se casó y empezamos a conversar en el avión. Terminó invitándome a visitarlo en su granja, en su invernadero, su planta de producción agropecuaria, agrícola en Holanda. Después que terminé la jornada de las cosas que tenía pendiente hacer, lo ubiqué, y coordiné y fui y visité su invernadero. Y me presentó al dueño de la empresa. Era un holandés de origen turco, en ese momento, estoy hablando del 2017, 18. Tenía unos 39 años. Yo le bauticé como el rey del berro. Él tenía un invernadero y él producía berro. Cuando él empezó a producir berro, él estudió obviamente agronomía en Holanda, llegó de 19 años a Holanda, y el invernadero no era de él, y entre él y el cliente habían 8 intermediarios. Wow. Él trabajó su empresa en dos direcciones. Una fue tecnología y la otra fue mercado. Él hizo una reingeniería del proceso, fue acercándose al... Quitar intermediación, porque se encarece el producto. Quitó intermediación y se fue acercando al cliente final. En el momento en que lo conocí, estoy loco por volver a verlo, de 8, que estaba en 3. Y ya tenía incluso supermercados que le compraban directamente y me tocó ver las bolsitas de berro preparadas con la marca de cada supermercado que despachaba. Pero lo más interesante no fue eso, lo más interesante fue lo que señalabas, la aplicación de la tecnología. Sí, porque allá en Holanda incluso se aprovechan los techos de vivienda para cultivar en medio de la ciudad incluso. Entonces te voy a dar el final de esa anécdota. Él me decía, a mí me tocó ver cosechar con un robot. O sea, tenía una máquina que iba sacando el berro, limpiando, sacudiéndolo, lo rotaba y lo único que hacían los trabajadores era
guiar la máquina Así es. y organizar los paquetes de berro en las cajas. Así es, tecnología. Él me dijo, cuando yo empecé, usaba, él creo que usaba 35 personas por equivalente a una máquina. Ahora ya estaba trabajando con 7. 7 personas con una máquina. Entonces, el dueño cuando me ve meterme debajo de la máquina, a ver cómo era que sacaba el berro, cómo lo Sí, roteaba, yo vi un video de esa máquina. me llamó, me dijo, ven acá. Y me llevó al cuarto de computadoras. Y en el cuarto de computadoras me enseñó, medía la humedad del suelo, la humedad del aire, la humedad exterior, todo. Y entonces desde ahí él iba programando, lo felicité. Y entonces me quedó la tarea pendiente. La agricultura dominicana tiene mucho que avanzar, mucho que hacer en esa dirección. Y desde ahí embarcaban. O sea, ahí estaban los camiones esperando. O sea, era cosechando y despachando para Europa entera. Entonces, así Holanda se convirtió con 42.000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 48.000. En el segundo mayor exportador de alimentos del mundo. Entonces el asunto es, ¿queremos nosotros ser eso? Entonces ese trabajador no gana lo mismo que lo que gana un trabajador que anda con un machete. Con un machete. Entonces lo que decías ahorita, para entonces responderte una pregunta del cubo verde, nosotros desarrollamos, luego de una ardua investigación durante la pandemia, combinando tecnologías norteamericanas, japonesas, con tecnología de Singapur, un cubo verde que no es más, le llamamos la tarea, lo hicimos una tarea tecnológica, que cogemos 625 metros cuadrados y en 625 metros cuadrados podemos producir 1 millón de matas de lechugas al año. 1 millón. 1 millón de matas de lechugas al año. Entonces, ¿cuál es la razón del cubo verde? Nuestros campesinos ahora viven en la ciudad y no encuentran empleos. Sus hijos, de nada sirve el conocimiento del padre transferido al hijo. Entonces, ¿cómo vamos a crear empleos para nuestra población actual? No la que vamos a tener dentro de 20 años, que ahora la podemos formar en otra cosa, la que ya tenemos. ¿En qué la vamos a entrenar? Nueva York, Estados Unidos, Nueva York, Miami, compran lechuga en Israel, en España, en Marruecos, en México. ¿Verdad? Nosotros estamos a 2 horas, 3 horas, te lo dije hace un momentito. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros no articulamos un proyecto de venta de hortalizas orgánicas en República Dominicana para abastecer esos 250 millones de personas que hay en la costa? Que ya no es necesario ni exclusivamente en los campos, que se puede producir en las ciudades ya. Se puede producir en la ciudad. Incluso, había mencionado con los techos, que también tiene un beneficio en eficiencia energética, porque al estar arriba limita la radiación solar que llega a la vivienda, por lo tanto se necesita menor energía para mantener el confort interior. En el espacio que sigue te voy a abordar el tema de las sedes, sí, para que la población no se quede sin la orientación, porque en un programa de televisión anterior justo dio que se abordó el tema cuando el programa terminó y entonces no pude tratarlo, pero hoy le vamos a dar luz sobre ese tema. Muy bien, vamos a hacer un corte y regresamos.